Ahora sí. Bien, los diferentes tipos de transistores que ustedes van a usar son los PNP y el NPN. Y normalmente se basan en un diagrama, que se lo voy a hacer acá, para que vean más o menos cómo es el diagrama de cada uno. Este vendría a ser el del PNP, viene por este lado, y así. Ahora mismo le digo que es cada uno. Y acá se encuentra de esta forma. Donde tienen que saber ustedes que la parte de abajo siempre va a ser la base, la parte donde no está la flechita va a ser el colector, y la parte donde está la flechita es el emisor. Este es un PNP, un transistor PNP normal. Luego está el NPN, que esto, su diagrama es el siguiente. Así, así. Pero aquí es al revés. La flechita hacia afuera. Nuevamente tenemos el colector, el emisor y la base. Esos dos son los que van a utilizar. Y en su ejercicio ustedes, si no me equivoco, están usando el NPN. De momento en todo, bueno, en el quinto están usando un PNP. Y en el sexto igual. Ya. Como momento los tres que vamos a ver es el NPN, vamos a centrarnos directamente solo en ese mismo transistor. Bueno, ¿qué otros datos tienen que tener para poder resolver el ejercicio? Las fórmulas, el formulario que vamos a ocupar. A ver, una de las principales fórmulas que imagino que ya les ha explicado el ingeniero es la siguiente, que es la corriente en la base. Y esto, bueno, él se le da una forma súper larga o solamente le explico paso a paso detallado, pero en resumen la que van a ocupar es esta. El voltaje VCC menos el voltaje del colector al emisor, que es la unión, que es el voltaje que hay entre ambos, entre el colector y el emisor, dividido sobre la resistencia, bueno, resistencia B la vamos a decir, que ahora mismo tendría que ser esta, ¿no la ven? Sí, está correcto. Si hay dos resistencias, vamos siempre a crear un diagrama de esta forma, similar con dos resistencias y un transistor. Vamos a usar la fórmula de acá, esta, para hallar la corriente en B. Luego, ya tenemos la corriente en B, la corriente en C. Igualmente la vamos a resumir en dos fórmulas, que es la primera, perdón, con dos datos, va a ser delta F, perdón, beta F y esto está multiplicado por, si no me equivoco, la corriente. Es la corriente de la base. Ahí está. La corriente del colector va a ser igual a beta F por la corriente de la base. Te preguntan de dónde sale este valor, porque este va a ser un valor estático. Bueno, estático no, perdón. Va a ser un valor que se lo van a dar, se lo tienen que dar el ejercicio, o te puede decir que se lo va a pedir que lo encuentren. Si tienen este valor, el corriente de colector y corriente en base, le van a pedir encontrar este valor. Segundo, alguien se quiere unir. Entonces, como le van a pedir, o sea, este dato de aquí se lo va a dar ya sea el ingeniero o le van a pedir que lo encuentren dándole estos dos valores o dando que encuentren estos valores y luego esto. Normalmente el beta F suele tener un valor en un rango entre, si no me equivoco, es entre 50 hasta 300 más o menos. O sea, esos son los valores permitidos para el beta F. Si se llega a pasar por algún caso de 350 o 20, 30, quiere decir que es un dato erróneo, que el fabricante lo hizo mal. Esto es un dato de fábrica, viene de fábrica esto.
son los transistores que pueden tener esa ganancia directa en corriente. Eso significa ganancia directa en corriente. Así que entre 500 y 300 va a ser el valor estimado. Cuando uno lo compra en físico, le quieren preguntar el dato del valor. Normalmente le van a decir un rango entre 100 a 125, 50, 80, más o menos así. Le dan un rango ellos, tampoco le dan un valor exacto, pero oscila más o menos en estos datos. Y si no me equivoco, acá en el ejercicio le da más o menos ese dato. Aquí tenemos 100, aquí 180, o sea, pone aquí está un rango bastante complicado de 50 muy justo, justito 50. Ya vamos a ver cuando lleguemos a eso. Ya, entonces sigamos. Esta es la segunda fórmula que vamos a ver. Y por último, la última que van a ocupar es la del voltaje del colector emisor. Lo voy a hacer así. Que esta va a ser igual al voltaje B sub C menos la corriente en C por la resistencia C. Que bueno, esto vendría a ser el voltaje, solo que lo estamos escribiendo de esta forma, como normalmente la suele dar el ingeniero. Y todos sabemos que esto, si yo despejo ese C, lo voy a mandar a este lado, va a ser igual a 0, o sea, en sí es una sumatoria de voltajes igual a 0, pero está despejando el voltaje del colector emisor. Estos tres datos son los más importantes y los que vamos a ocupar para resolver las primeras, al menos las primeras preguntas del práctico. Y son igualmente fórmulas que tienen que estar en su formulario, porque, bueno, si no se las memorizan, es mejor que estén en el formulario. Bien, vamos a hacer ahora el primer ejercicio, dada esa fórmula. Y vamos a copiar la pregunta. Vamos a darle un copy paste, literal. Vamos a agarrar y vamos a copiarla. Vamos aquí, la pegamos. Pega doble. Ahí está. Bien, la primera pregunta nos dice que si el transistor posee un delta F de 100, pero un beta F de 100 y un voltaje de base emisor de 0.7, ¿okay? Determine el punto Q de salida y región de trabajo para los siguientes valores de RB. A ver, ¿cómo lo hacemos de esta forma? Entonces, ¿puedo explicarlo ahora mismo de entrada lo que es el punto Q o lo explicamos después de que lo trabajemos? A ver, creo que está bien. Bueno, mejor hagamos el ejercicio, así van a ver los resultados y después le explico el punto Q. Entonces, vamos a primero que poner datos. Que son los datos que tenemos acá. Datos. Como primer dato tenemos el BFC, beta F, igual a 100. Luego nos dan un voltaje de base emisor, que esto es como 0.7. Y bueno, eso es lo máximo que nos dan. Luego nos dan las tres opciones que vamos a hacer con los distintos valores, donde R puede variar entre esos datos. Ok. Bien, empecemos con el caso A. Vamos a bajar un poquito. Bueno, vamos a hacerlo acá. Caso A. El primer dato o el primer valor que vamos a encontrar va a ser el voltaje, perdón, la corriente en la base. Ya les pasé la fórmula, así que simplemente es reemplazar. Ah, bueno, tenemos también datos aquí, el BCC, me olvidó.
Entonces reemplacemos. Aquí vamos a poner 10 voltios menos, ¿cuál es otro dato? El voltaje base emisor, que vendría a ser 0,7. Una vez que terminemos de encontrar los resultados, le voy a decir cómo analizarlo o cómo interpretarlo cada uno, porque eso igual pide al final interpretar la región de trabajo. Dividido sobre la resistencia, en este caso la B, que para el caso A estamos trabajando con 370. No se olviden las unidades y sobre todo en que trabajan. Este trabaja en kilo ohmio, así que vamos a multiplicarlo por 10 a la menos 3. O lo rellenan con 0 también. Bien. ¿Cuánto me daría esto? Vamos a resolverlo. Calculadora. 10 menos 0.7 sobre 370 por 10 a la 3. Por 10 a la 3. No, ok. Uy. Ya, a mí me da este valor acá. Mi calculadora me da 25, vamos a decir. 14. Redondeado a 2 decimales. Por 10 a la menos 6. Que eso vendría a ser mi... No. Uy, perdón. ¿Qué toqué? Que vendría a ser microamperes. Bueno, aquí tenemos el primer valor. Luego de esto ya tenemos el voltaje B, que eso lo ocupamos para encontrar el voltaje C o del colector, vamos a decirle. Que para esto ya le pasé la fórmula de más arriba, que simplemente es la multiplicación de beta F, que en este caso es 100, un valor que no está cambiando, por lo que hemos encontrado. La corriente en la base, que es de 25,14. Y esto es el microampere. No olviden transformarlo por 10 a la menos 6. Bien, resolvamos eso y vamos a encontrar un valor. 100 por 25,14 por 10 a la menos 6. Y de aquí nos da 2,514. Que bueno, también funcionaba moviendo la coma. Pero bueno, por 10 a la menos 3. Vamos a hacerlo directo. Esto sería miliampere. Es 100, ¿verdad? Sí, sí. Ok, esto sería lo que hemos encontrado. La corriente en la base y la corriente en el colector. Por último, vamos a encontrar este dato de acá, que es el voltaje colector emisor. Y aquí vamos a reemplazar. El voltaje colector emisor es igual al voltaje VCC, que son 10 voltios, menos, vamos a ponerlo entre paréntesis, la multiplicación de la corriente C, que vendría a ser 2,51, vamos a decirle, miliampere, por el voltaje, no, perdón, la resistencia C, que en este caso es 2. Que por cierto, resistencia C y resistencia B se refiere a la resistencia en la base y la resistencia del colector. Es de 2K, ¿no? De 2000 vamos a ponerle. 2000. Uy. 2000.
Resolvemos esto y vamos a encontrar un valor para BCE. Esto nos da, vamos a ver, 10 menos 2.51 por 10 a la menos 3 por 2000. Me da un voltaje de 4,98. Tal cual, 98. Verifican luego los voltajes si están correctos, porque a veces mi calculadora o puedo anotar un mal número o algo y sale diferente, pero la fórmula es esa. Aunque sí tenga mucho cuidado ahora, porque un voltaje mal o un dato mal hace variar el análisis final. Ahora voy a corroborar nuevamente. Esto está correcto. Sí, está correcto. 4.98. Y estos son los tres datos que tienen que encontrar ustedes. Primero, segundo y el tercero. Bien, ahora sí vamos a la parte del análisis. ¿Cómo interpretamos esto? Bien, esta parte quiero que pongan mucha atención los que están aquí. Ok, los rangos o regiones de trabajo en este caso se definen de tres formas. Tenemos la forma de la saturación, la forma de región activa y la región de corte. Vamos a poner acá saturación, tenemos la región de corte y por último tenemos la región de, bueno, la región ideal, que en este caso vendría a ser la región activa, que es lo que realmente uno espera en un circuito, una región activa. ¿Cómo funcionan cada una de estas o cuándo es que se cumple una, se cumple la otra? De la siguiente manera. La saturación va a ocurrir siempre que el voltaje en el colector emisor sea igual a 0. No, bueno, vamos a poner 0,2, que normalmente es aproximado a un 0,2. Aproximado. Un aproximado a un 0,2. Cuando tengamos este voltaje, o un aproximado 0,1, 0,25, por ahí más o menos, quiere decir que la región sería región de saturación. Hay problemas y fallos y no es lo recomendado trabajar así. La región de corte, sí, esta es la más importante y la que impide que el circuito funcione correctamente, ya que lo que hace es poner en corte y dejarlo como si fuera un circuito abierto. Así que no va a circular la corriente bien. Esto ocurre cuando la corriente en C es igual a 0. Este sí ocurre cuando esto es 0. Y por último, la región activa, que para que esto ocurra tiene que pasar lo siguiente, que el voltaje del colector emisor va a ser igual, no, perdón, va a ser mayor, en este caso, que el voltaje de la base emisor. Cuando ocurra esto de aquí, o si es que ocurre esto de aquí, tenemos una región activa y quiere decir que es lo correcto o lo ideal que se espera. Estas son las regiones. Lo ideal es siempre estar acá, en esta región activa. Ahora sí, dado eso, vamos a interpretar nosotros los datos que tenemos. En este caso, tenemos un voltaje colector emisor que es de 4.98. 4,98. Vamos a analizar si este voltaje es mayor. O sea, primero que nada analizamos eso, ya que sabemos que es mayor que 0,2, así que en saturación no va a estar, por ejemplo.
vemos que la corriente en el colector es 2,514 mA, es pequeña, pero aún así no es cero, así que en corte no va a estar. Toca verificar si la región es activa o no. Así que para eso vamos a analizarlo. Si esto es mayor que el voltaje de base emisor, que lo tenemos aquí, que es 0,7, es bien pequeño, así que de sobra podemos decir que la región correcta es la región activa para este primer ejercicio, para el inciso A. Bien, ¿hasta aquí han tenido alguna duda más o menos? ¿O tienen alguna pregunta? ¿Por qué ocurre cada cosa? ¿O qué significa cada cosa? Nuevamente repito, siempre que haya dos resistencias, una en el colector, otra en el emisor, trabajaremos siempre con esta fórmula, estas tres. Ya más adelante, con más resistencia, vamos a trabajar con otra fórmula y obviamente lo voy a aplicar. Y las regiones siempre van a cumplir lo mismo. Tienen que ser 0,2, tiene que ser esto igual a 0 para que haya corte y mayor para que sea una región activa. De hecho, no sé si el ingeniero le hizo también, le suelen hacer una pequeña como gráfica que vamos a analizar ahora mismo para que ya no haya dudas que esto funciona de esta forma. Tenemos esto, tenemos esto. Bien. Por ejemplo, esta va a ser la gráfica de corrientes en C. Y aquí, uy, se cambió esto, ¿verdad? Espere. Ya. Y aquí vamos a tener, si no me equivoco, es B, voltaje de colector emisor. Ya. Ahora, los datos. Bueno, aquí vamos a tener una relación entre BCC con dividido entre RC. Va a ser este punto de acá. Y por este punto más o menos, bueno, es una gráfica que está hecha al ojo, así que no la vamos a hacer bien exacto, pero la idea es esa. Este punto y este punto, que este de aquí va a ser el voltaje BCC. Trazamos una recta, tendríamos esto, así. Que este va a ser el rango en el cual va a trabajar. Ahora, los datos que estamos introduciendo nosotros, que en este caso es el IC, corriente colector, y bueno, vamos a decirle el BCE. Va a pasar lo siguiente. Como esto va a trabajar aproximadamente más o menos ahí, aquí va a haber un punto de choque entre ambos. Y este punto es el punto Q, el famoso punto Q. Ahora sí, aquí vamos a explicar cómo funcionan las regiones de cada uno. Bien, analicemos un poquito de esta forma. ¿Qué pasaría si la corriente en C, en este caso, la corriente en el colector, va a ser igual a 0? Si esto ocurre igual a 0, estaría más o menos por aquí. Entonces, si esto va a ocurrir, pues estaríamos en un punto de acá arriba. Esto vendría a recorrer más acá. No, perdón, esto recorrería más aquí. Estaríamos más o menos por un punto de acá. Aquí seríamos con el corte. Y o sea que si oscila hacia abajo, o si está más abajo de este punto, normalmente lo usual es que se espera es que esté por el medio. Pero si oscila más hacia abajo, quiere decir que está en corte. O tiende a irse a corte. Y ahora, en el caso de que la corriente esté bien normal, tenga buena corriente, pero este voltaje de aquí
sea más o menos inferior a 0,2, o sea, más o menos por aquí. Si se estima que esto esté por aquí, el punto de choque va a ser más o menos acá arriba. O sea que se espera que si se va hacia arriba, está en saturación. Saturación. Y lo normal es que esté más o menos por el medio, pues está por este lado, por acá, pero es la región activa. Está justamente en el medio, región activa. Si se va hacia arriba, se empieza a entrar en saturación. Y si se va hacia abajo, empieza a entrar en corte. Creo que más adelante vamos a hacer un ejercicio que quizás no demuestra, bueno, no, si nos aplica, creo eso, ¿no? Pero aquí lo he visto. Saturación, corte y región activa normal. Nos va a pedir interpretarlo cada uno. Bueno, espero que con esto más o menos ya quede un poquito más claro cómo funcionan las regiones y sobre todo cómo se resuelve la primera parte. Bien, ahora pasemos con el paso B. En el caso B, vamos a hacerlo más rápido ya que sabemos cómo funciona. Caso B. Para el caso B, por acá porque no me acuerdo, dice 200 kiloohmios. Ahora la RB va a ser igual a 200 kiloohmios. Los demás datos son exactamente los mismos. Así que para no complicarnos la vida, vamos a hacer lo siguiente. Voy a copiar todo esto. Uy, un poquito más arriba. Desde acá. Y vamos a cambiar esos últimos datos. Por abajo. Ahí estaría. Y ahora vamos a borrar lo que no queremos. En este caso, esto de acá. Ya no va a ser 370. Entonces, si cambia esto, también va a cambiar esto de acá. Ya no va a ser ese dato. Si cambia esto, también va a cambiar esto de acá. No va a ser ese dato. Voy a dejar el miliampere porque capaz me sirve. Y si cambia eso, también va a cambiar esto de acá. No va a ser ese dato. El 2000 sí va a seguir. Pues creo que trabajamos todavía con los mismos datos de arriba. Sí, mismos datos. Y bueno, también esto no va a ser lo mismo. Va a cambiar el valor. Ya. Ahora sí. 200. Espera, ¿era kiloohmios o cambió también eso? Kiloohmios. El último cambia es megaohmio. Bien, resolvamos esto. 10 dividido, no, 10 menos 0.7 dividido entre 46.5, sí. ¿sí? Sí. 46.5. A ver, con ese dato, si puedes andar sacando lo de abajo, que es multiplicarlo por 100. Seis puntos. 4.65. 4.65. Miliampere, ¿no? O sea, por 10 a la menos. Por día la menos 3. Está perfecto. Ya. Al último, que es el voltaje BC, que es 10 menos 4.65 por 2000. 0.7. Uy, ya. Perfecto. Aquí va a pasar una cosa interesante. Aquí va a pasar algo interesante. Bien. Ahora sí, vamos a analizarlo bien esto. Nuevamente, lo mismo que antes. La corriente en C es mayor que 0, así que está perfecto. Pero vamos a analizar el otro punto.
de la región, donde, bueno, moderadamente sabemos que el voltaje tiene que ser mayor que 0,2. Está en 0,7, que es muy cercano a este valor de saturación. Y Ujú. también tenemos que esto literalmente no se cumple, ¿verdad? Es 0,7. Vamos a poner acá nuevamente. Tenemos que el valor es 0,7 y tiene que ser mayor que 0,7. Así que tenemos un dilema. ¿Qué podemos decir de esta región? ¿Sería una región activa? ¿Sería una región de saturación? ¿O cómo podríamos este, tomarlo en cuenta? Como apenas es mayor, digamos que, entre comillas, es un 7 algo, pero porque redondeamos datos, no olvidemos que estamos redondeando. Entre comillas sería levemente mayor, 7,1, 7,2, 0,72. Pero está ahí, está tocando el rango, al igual que está entrando en saturación por ser un poquito mayor. Así que lo ideal es que lo consideremos como que está al borde entre región activa y saturación, que está entre una media. Así que cuando normalmente pasaba esto, por tanto, bueno, podríamos decir que está, vamos a llamarlo de esta forma, levemente saturado. Porque no está en saturación en sí, pero tampoco es una región que se pueda trabajar. Así que levemente saturado. Si le preguntan la región, pues la región es esta, que está levemente saturado. No está en saturación, pero tampoco es una región activa normal. Está levemente saturado. Vamos a dejarlo de esta forma. Y bueno, el último ejercicio ya se lo dejo a ustedes, que lo terminé de hacer, es más o menos lo mismo. No se olviden reemplazar la unidad en megaohmios, ya no trabaja en kiloohmios. Y le va a dar un valor más o menos, bueno, al ser un valor bastante grande, claramente va a estar así ya en resumen, va a estar en una región activa. Lo que pasa es que si tenemos, por ejemplo, un valor de 120, ya habían visto que para 370 el valor tranquilamente estaba en región activa. Acá lo pueden ver, con 4,98. Bajamos a 200 y se disparó, o sea, bajó a 0,7 de golpe. Así que por lógica matemática y por lógica general, si el valor es aún mayor que 370, mayormente podemos decir que está en la región activa. Y bueno, eso sería el ejercicio número 1. Ahí terminaría. Ya ustedes lo terminan el otro. Ahora vamos con el siguiente ejercicio, que vendría a ser este. Vamos a copiarlo y vamos a explicarlo. Acá. Ahí. Vamos a pegarlo más a la esquina. Y ya. Bien, ahora, ¿qué nos pide en este caso o qué nos está diciendo esto? Nos da un transistor, el circuito que tiene, nuevamente aquí nos da un dato, voltaje de base emisor 0,65, ya no 0,7. Normalmente esto oscila entre 0,7, a veces baja un poquito, sube un poco. Determina los valores, ahora nos pide la resistencia C para que el punto Q se ubique. Ok, ahora nos dieron un poco a la inversa. Este ejercicio de acá nos dice un poco la inversa del otro, que el otro nos decía que encontremos las regiones y nos daba una resistencia C. Ahora tenemos que encontrar esa resistencia dado por lo que veo 3 regiones distintas. Así que nuevamente lo mismo, anotamos los datos. Podría ser datos que tenemos, pues tenemos beta F, que esto va a ser de 180. Esto no tiene unidad, así que 180 clavado.
tenemos una resistencia en B, que la estoy viendo por ahí, que es de 250. Esta resistencia no se va a mover, no se va a cambiar, así que es un dato fijo para el ejercicio. Kilo ohmio, muy importante. Luego tenemos el voltaje VCC, que esto es igual a 10 voltios. Y por último, ¿qué tenemos? El voltaje en base emisor. Que esto es 0.65 voltios. Bien. Ahora nos dieron 3 regiones. Importante. Primero, antes de empezar con las regiones o con los incisos, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que encontrar ya de entrada. No. Encontremos estos valores, porque la vamos a ocupar. Corriente del colector. Y el otro tenemos que encontrar es corriente de la base, claro. Si no, no puedo resolver corriente del colector. Aquí sabemos que es la multiplicación de 180 por esto de acá, así que primero encontremos esto de acá, que esto es aquí 10 menos 0,65. 37.4. Gracias. 37.4. ¿Está en miliampero o en qué? Micro. Ah, micro. A la menos. Micro. Ya. Y ahora eso multiplicarlo por 180 y ese va a ser el valor de la corriente. Me dio 6.73. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Bien. Ahí está. Mira, espera. Ya. Con estos dos datos vamos a trabajar. Con este y con este de acá. Empecemos con la primera región. Bueno, el primer inciso. Región de saturación. Voy a poner con el inciso. ¿Qué ocurre con la región de saturación? Bien. Directamente vamos a ir a encontrar el dato. Que ya está. Para encontrarse. Aquí pues usamos la fórmula siguiente, que es más o menos similar a la otra. VCC menos el voltaje colector emisor dividido entre la corriente del colector. Ahora hagámoslo directo. Ok, esto vamos a calcularlo por acá. Menos 10 menos 0.5. No, pero 0.2, ¿no? Sí, 0.2 es. 0.2 dividido entre 6. ¿Cuánto era? 73. Me da 1.46. .46 kilo ohmios. Moviendo la coma y todo eso. Ya. Ahora, bueno, es un rango justo, como pueden ver aquí, está en saturación ya de por sí. Nos está diciendo que está en saturación en la región, así que el valor que encontramos para RC es correcto, está bien, y simplemente nos pide eso, no nos pide nada más. Determina los valores RC para que el punto Q se ubique en esa región. O sea que cuando tengamos
esta resistencia, el punto Q se va a ubicar en esa región. Como le dije anteriormente, es la inversa de esto, la inversa de otro ejercicio, así que no hay más trabas, simplemente eso. Ahora analicemos para otro punto, para la región de corte. Aquí esta región es la que se debe evitar siempre mayormente, porque está en corte. De hecho, está en corte con un voltaje del 90%. Aquí, como les expliqué anteriormente, cuando son iguales, vamos arriba, cuando son iguales, está acá. Cuando este voltaje es igual a este, porque este punto de aquí está bien abajo, ¿no? Va a estar en corte. Técnicamente van a ser BCE igual a BCC. Que de hecho, ahora mismo vamos a ver lo siguiente. Como nos está diciendo que está en corte, ya de entrada nos está diciendo que la corriente en C es cero. Es corte. Y el voltaje BCC, vamos a decir que es un aproximado, no es exactamente igual, al voltaje colector emisor. Así que, ¿cuál sería el valor para RC? Pues en resumidas cuentas, podemos decir que... no podríamos decirlo, a ver. Ya sé, vamos a poner un poco más explícita. Bueno, menos explícita. Vamos a decir que no importa. No importa el valor que tenga RC. ¿Por qué no importa? Porque, bueno, ya que no está conduciendo corriente por el colector, también la corriente que circula por la base va a ser igual a cero. Ambas, colector y base, las corrientes no van a circular, así que el circuito se va a comportar como, o sea, el diseño se va a comportar como un circuito abierto, donde la resistencia del colector no nos va a importar. Puede ser una resistencia mayor, una altísima, menor, no va a funcionar. Y el transistor va a ser como si estuviera parado, como si no existiera esto. Circuito abierto o el transistor apagado. Así que esta resistencia no nos interesa en nada. Va a quedar vacío esta línea. Se va a morir. Así que puede tener un valor de 0 hasta infinito casi. Y esto podemos deducirlo de acá, de que está en corte. $90%, dice. Casi el mismo valor, en pocas palabras. Eso significa 90%. Si hubiera hecho 100%, BC es igual a BCC, tal cual. Pero como es un 90, es casi similar. Ahora, por último, el inciso C. Esto lo vamos a hacer. Aquí igual, como es cortito, lo vamos a hacer los tres. Nos dice el centro de la región activa normal. Ok, este es un caso normal, región activa normal, un medio de BCC. Bueno, simplemente resolver esto. Mismo que esto de acá. ¿Qué está entrando entrar? Vamos a aceptarlo. Ya está. Estoy grabando, ¿no? Sí, estamos grabando. Bien, entonces de aquí vamos a decir lo siguiente. Esto menos el voltaje colector emisor dividido entre esto de acá. Bien, ¿qué tenemos de entrada? Tenemos esto que va a ser 10, si no me equivoco, menos esto es un medio de BCC, o sea la mitad, en este caso va a ser 5, entre IC, que ¿dónde está el valor por aquí? 6,73. 5 AUSI o 0,5. El de arriba, ahorita les digo, un segundito.
más 33 miliamperes. Ya. A ver, aquí nos está diciendo, ¿no? Que el BCE, la voltaje colector emisor, va a ser un medio de BCC. ¿Qué significaría un medio? La mitad de BCC, 5. Correcto, eso sería 5. Si nos dijera aquí esto, un aproximado, una cuarta parte o cerca de algún valor, hay que más o menos, digamos, tener en cuenta siempre cómo lo ponga el ingeniero en sus preguntas, sus prácticos exámenes. Si lo pone más o menos así, tienen que analizar. Dice un medio de BCC. Es como si multiplicaras un medio por BCC. Eso te va a dar la mitad. Dividirlo. Y esto me daría un valor cercano o aproximado a 742. Punto 9, así que vamos a decirlo 43, redondeado, ohmios. O sea que para que el transistor funcione en una región de activa normal, se necesita una resistencia de 743 para el colector. Y bueno, con eso terminaría el ejercicio 2. Es bastante más corto que el primero, simplemente es hacer un análisis porque ya te dan las regiones y todo, así que ahí acabaría el segundo ejercicio. ¿Hasta el momento le da una duda o algo que tengan para preguntar? O bueno, realmente hemos visto lo mismo, se lo he explicado inversamente. Vamos con el tercero, auxilio, vamos. Vamos con el tercero. Antes que se nos haga más tarde. Ya. Ok, nuevamente dos resistencias, una más abajo, una por el emisor, así que este va a cambiar un poco el desarrollo. Ya, vamos a pegarlo aquí. Un poquito más grande. Ahí está. Ahora eso tenemos el punto Q nuevamente y la región de trabajo, otra vez región, considerando que el transistor opera ahora con 0.7, vamos anotándolo rápido. 0.7 BE 0.7. Datos que también tenemos, BCC 18. Tenemos resistencia del colector 910 ohmios. Tenemos también resistencia de la base, que esto es 180, bueno, qué diferencia, 180 kilo ohmios. Y también tenemos una resistencia del emisor 750 ohmios. Bien, ¿qué otro dato tenemos? O tenemos esos tres datos, ¿verdad? Sí. Bueno, y por último, claro, el que va a ir variando, que es esto de acá. Ok, el último caso va a ser curioso, pero vamos a ver para que lo realicen ustedes. Vamos a hacer los primeros dos, inciso A y inciso B. A ver, de esto hay unas infinidades de formas, bueno, infinidades no, hay unas dos o tres formas de hacerlo, pero lo primero que vamos a hacer nosotros, vamos a hacer una suposición. Para hacerlo más, a ver, lo ideal es hacer esto de acá, pero va a ser más tedioso realmente trabajarlo de esta forma. Pero es encontrar este voltaje base emisor, que lo vamos a encontrar ahora con esta fórmula. Es la corriente de la base por la resistencia de la base más el voltaje base emisor no, perdón, me estoy equivocando. Claro, eso tenemos que encontrar simplemente voltaje base.
voltaje en base. Sí, esto más la corriente en el emisor por la resistencia del emisor. Pero este camino sería más tedioso y más seguir por esto es más complejo en realidad, así que vamos a suponer lo siguiente. Vamos a hacer un método aproximado, vamos a decirle nosotros, donde vamos a decir que la corriente en el emisor va a ser muy similar a la corriente del colector. Y para esto, bueno, similar, no más decir que son iguales, vamos a decir que son muy ajustados o similar. Esto siempre y cuando, bueno, esto es para tener en cuenta este dato de beta. Porque tenemos 50, 50 y 100. Sí, no va a haber problemas con este ajuste. Así que con eso vamos a calcular los siguientes valores. La fórmula, creo que tengo que por acá, a ver. Ya, la fórmula quedaría así. Esto, el voltaje en la base va a ser igual a la corriente en la base por el voltaje en la base. No, voltaje no, perdón, resistencia en la base. Ahí está. Listo, quedaría más simple, más simplificado. Si suponemos que estos dos son prácticamente similares, vamos a tener un dato más fácil, se podría decir. Menos fórmulas y encontrar estos valores va a ser menos tedioso. Bien, con esto de aquí también vamos a poder encontrar otra fórmula que va a ser la siguiente. La corriente en el emisor, donde el valor que vamos a ocupar va a ser el voltaje en la base, perdón. ¿Qué está pasando? No, está escribiendo raro. Ya, está mejor acá. Ahora sí, un poco raro. Ya. El voltaje en la base por... No, perdón, menos el voltaje en el base emisor. Y esto dividido entre la resistencia del emisor. Y así encontramos otro dato. Todas estas fórmulas igual tienen que anotarse en su formulario, importante. Por último, la corriente en la base, donde esta se encuentra de igualmente la misma manera, pero ahora usando VCC menos el voltaje en la base dividido sobre la resistencia en la base. Ahí está. Con esas tres fórmulas vamos a trabajar. Ok, este ejercicio va a ser largo, así que vamos a resolverlo. Empecemos con el primero. Empecemos con esto de acá. O a ver, déjenme un cacho, vamos a analizar si realmente va a afectar el cambiar esto o no. Claro, si la base... Ya, creo que vamos a tener que usar esto nomás. A ver. Porque en el momento esto se estima con valores bajitos de esto. Y al menos para los primeros dos que tienen valores altos, creo que hay que hacer eso. Ya, vamos a trabajarlo así. Primer dato. Vamos a encontrar el valor del voltaje en la base. Vamos a hacerlo de esta forma más directa.
El voltaje va a ser igual al voltaje de base emisor más la corriente en el emisor por esto de acá, la resistencia en el emisor. Tenemos estos tres datos, corroboremos por favor que estén correctos, así. IR, a ver. Y ya tenemos, bueno, vamos a decir que es igual a IC, así que no tenemos ID o no tenemos IE, así que tenemos que encontrar ese dato. Esto no va a quedar así, va a ser más largo de lo que parece. 0,7 más R750, no me equivoco. Sí, R750. 750. Y como no tenemos IE o IC, en este caso estamos diciendo que es lo mismo, IC o IE es lo mismo, vamos a tener que encontrar IC para poder resolverlo. O IB también, o sea, cualquiera de los dos. Así que primero encontremos ese valor. Y para esto decimos, como hemos dicho anteriormente, que va a ser BCC. BCC en este caso es 10 o cambio 18. 18 voltios menos el voltaje en la base. ¿Cuánto es el voltaje en la base? No, tampoco tenemos ese dato. No. Tenemos que encontrar ese dato. A ver. Este sí que está más complejo en realidad. Vamos a dejarlo así. A ver, si encontramos cómo encontrar ese valor y lo reemplazamos. O sea, ya tenemos la fórmula, simplemente falta reemplazar los datos. Ya. Y RB, esto sería, si no mal recuerdo, 18 algo. No sé si es kilo ohmio o... Ah, no, 180 kilo ohmio. Wow. Vamos a poner kilo ohmio. Ya. A ver. ¿Qué más tenemos? Tenemos otra fórmula que podemos ocupar es esta. IC va a ser igual al voltaje, al beta sub F por I sub P. Tenemos esto de aquí también como VAT. ¿Cuánto de esto sube? Para el primer caso, no pusimos acá. Caso A. Caso A. A ver, ya tenemos esto. Creo que aquí vamos a tener que ocupar lo de reemplazar en una fórmula, o sea, reemplazar una fórmula en otra. Creo que vamos a ocupar eso ahora. Por lo que veo, va a ser más fácil de encontrarlo de esa forma. Aquí tenemos despejado y sub B. Si queremos encontrar, podemos simplemente con iguales reemplazarlo acá. A ver, esto va a ser igual a 250 por, y reemplazamos esto. Sí, no, sí. Vamos a copiarlo. No quiero escribir nada. Por esto de acá. 250 por esto. Ya. Y esto es I sub C.
tenemos eso, que va a ser lo mismo que esto. Ahora, aquí nos faltaría I sub B de 150, que como sabemos I sub C, no quiero confundirlo nuevamente, I sub C o I sub B son lo mismo en este otro caso. Estamos tomando esto, que es lo mismo, así que donde vean I sub C va a ser I sub B. Ahora dejémoslo en I sub B. I sub C. Bien, ya reemplazamos esto de acá en esta fórmula, así que ahora vamos a reemplazar todo esto en esta de acá. Sí, vamos a hacer eso, va a ser más fácil. Vamos a copiarlo nuevamente. Ahí está. Pegamos aquí. Y borramos I sub C. Y vamos a pegar lo otro. No, así que está larguito este ejercicio. Vamos a tener eso de acá. Donde esto vamos a tener que multiplicarlo por todo esto de acá. Tenemos esto. ¿Qué más podríamos hacer aquí? Ahora hay que aplicar la regla matemática. Empezar a... Este va a ser lo mismo que esto. Así que vamos a ponerlo así. 0.7 más 250 250 ¿Cómo podemos resolverlo? Este y 180 acá. A ver, revisemos. ¿Qué otro dato tenemos por acá? A ver, R sub E también tenemos aquí. Ya, podemos hacer lo siguiente. Vamos a ocupar esto de acá. Vamos a hacer esta forma. Vamos a colocar R sub E, esto 150. Y esta, para que quede bien, lo vamos a multiplicar por 18, que era el valor de... Ahí está 18. Sí, el voltaje VCC. Menos B sub B. Voy a encontrar después una manera más fácil de hacerlo. De momento estoy haciendo un poco al ojo, así buscando fórmulas. Quizás haya una manera más fácil de hacer esto. Pero... Y con esto y hay que despejar B sub B. Bueno, resolvamos esto para hacerlo más directo. Y que no esté escribiendo tanto. Va a ser 0,7. Metamos en calculadora esto de aquí. Me va a dar 50, 50, 180 acá. Ok, me da 1,0417. Todo esto multiplicado por 18 menos P sub P. Ya. Por
por último B sub B aquí va a ser igual a 0.7. A ver. ¿Qué estamos tratando de encontrar así? B sub B. Ahí mismo estamos Mm. tratando esto. Ya tenemos aquí simplemente despejarlo, ¿no? Ahora simplemente lo que falta es despejarlo y encontrarlo. Pero no quiero hacer mucho. Ese circuito es un circuito retroalimentado por emisor, ¿no? ¿Sí? Sí, Mm. aquí está. También tiene el herramienta por acá. Va, GND. Así que Tengo aquí lo que yo tengo anotado, las fórmulas para calcular IB, IC y BCE calculamos en ese circuito. ¿ya hicieron un ejercicio similar a este con el ingeniero? Sí, acá está. Ah, IB, IC y BCE que sabemos calcular en ese. ¿lo puedes pasar, por favor? Ya, Es ahorita. que no me acordaba bien cómo lo hacíamos esto. Según yo era más complejo de lo que parece, pero O sea, IB solo se calcula con BCC menos BE dividido entre RE más 1 sobre delta F por RE. igual con el transistor, con el mismo transistor, ¿no? El PNP. Sí, y hice beta F por IB nada más. Y BCE igual a BCC menos RC más RE por IC. Eso nomás calculamos con el ingeniero, nada más. Igual lingua ese. Ya, eso. Porque después no hay condiciones extra ni nada, así que puedes saber esa fórmula que la ocupe también. Sí, solo calcula IB, IC y BCE calcula. Y ya, de ahí hace la. Si no se encuentran este valor IB, IC Y BCE. y el BC igualmente. Ujú. Lo mismo que la anterior, solo que se añade otra, otra fórmula ya. Sí, o sea, sí, realmente sí. O sea, se vuelven a encontrar esos mismos valores nomás. Ya, ya, ya. ¿Lo pasaste, por favor, para analizarlo? ¿O no? Si querés mandarlo al privado o en el grupo también. Quiero ver realmente cómo lo hacen esto. Porque no me acuerdo muy bien si. ¿Cuál es la otra fórmula que ocupan? A ver. Sí, ahí mándamelo. A ver. Ya, sí, es el mismo voltaje. Perdón, es el mismo diagrama. La resistencia. Ya, está lo mismo. A ver. IB con IC. Ya. 1 más IB. IB la encuentran con RB, con RE, voltaje de sub E. Ya. Y 1 más RB. Ah, ya, ya. Esto igual a 0, de aquí despejan esto de acá. De simplemente hace esto de acá. O sea, la última fórmula de acá, no papá. A ver, vamos a omitir todos estos pasos. A ver.
Lo mismo no es así. Sí, realmente sería eso, ¿no? Otra palabra más grande. Está usando otra formulita acá que agregó el 1 más IB. Que eso no les explicó, pero aquí no creo. Tomo como si no existiera el punto eso. Ya. Sí, sería lo mismo realmente. Y en resumen te quedaría con la misma fórmula. Que creo que incluso los datos que se iba a reemplazar nomás con lo que está. Que hecho en el circuito igual faltó la tierra en el circuito. No sé si no puso el ingeniero. ¿No? Ya, sería eso. Y abajo RB. Me estaba complicando yo solo entonces. Creo que lo que va a hacer. De todos modos, lo voy a intentar hacer después con la fórmula que estaba viendo. Y a ver si sabe lo mismo. Ya me intrigo. Esto con esto. Y por último. R. A ver, reemplacemos datos. Aquí tenemos 18 en nuestro caso. Sería 18 menos vueltas EB sub E tenemos de 0.7. R sub B de cuánto es? Es de 180 kiloohmio. Más la misma fórmula. Bueno, 46.97 miliamperes. eso sabe todo, ¿no? Sí. Por 750 y sería. 46, ¿cuánto? 46.97. Ya, vamos a No, micro, perdón, la verdad, Ampero, ¿no? sí. Sí. Ya. Ampero. ¿Estaría en lo correcto? Yo creo que sí. Yo creo que sí estaría en lo correcto. Porque nuevamente el diagrama, exactamente lo mismo. Una fórmula de despeje. ¿Y no le dijo él que es necesario encontrar 8 datos más? No, de ahí a ejemplo hicimos, puso A, B, C, C y ya no va a calcular. Bueno, si realmente ya está encontrado ese valor, ya sería en realidad. Simplemente en realidad reemplazar datos. En vez de colocarle a 250, pongo el inciso C. Así que, bueno, vamos a omitir todos estos pasos. Vamos a hacerlo de esa manera. Igual se le va a pasar el documento, así que mejor lo dejo en limpio, bonito. Ya. Casual lo vamos a dejar. Esto también lo vamos a borrar. Y vamos a trabajar con la manera que trabaja el ingeniero. Mejor es lo ideal. Ya, vamos a cortar y pegar. Puedo seleccionar aquí, creo. Sí.
todo esto y lo acomodamos para arriba. Ahí. Nos tenga el punto Q y la región de trabajo. En este caso, claro, es que nos pide también encontrar la región de trabajo. Y para eso tenemos que encontrar este valor. El B. Solamente uno que se nos tarda, así que terminemos este y lo dejamos aquí. Este ejemplo. A ver. Pero en esta parte igual encontraron. Ah, no. Sí, eso es más o menos como sería el gráfico. 12 voltios. Ya encontraron mi B. La S la encuentra de la misma forma. Quiero la del BCC. Ya, esa fórmula quería, la del BCC. Para encontrar esto trabaja de la misma forma, ¿no? Con esto multiplicado por I sub B. Y luego el último, que es el dato más importante que queremos, es esta formulita. Que para esto es la de acá, BCC menos RC más RE, y todo esto multiplicado por IC. Lo que está haciéndolo de esta forma. 600 y 400, ¿no? A ver, RE es 400 y RC 600. Ya, sí. Sí, sería de esta forma entonces. Vamos a hacerlo como hace el ingeniero, para no tener problemas. 450 multiplicado por el valor que hemos encontrado anteriormente, 46,97 microamperes. Esto, ¿cuánto nos va este dato? Por favor, ¿puedes sacarlo? Estoy escribiendo esto. 11.74 miliamperes. Ya. Y ahora falta este último, que es calcular esto. Entonces voy escribiendo, ¿me puedes sacarlo? RC es de 910 y 750. Más 750. Todo esto multiplicado por 11,74 miliamperes. Bueno, de mientras, vemos que esto de acá va a cumplir la región, o sea, esto va a ser mayor que 0, así que no va a estar en saturación, pero no en corte, no va a estar en corte, y ahora simplemente queremos ver si este valor de aquí es el mismo que BCC. Si esto me sale 18, o como vimos acá, bien corto. Si sale bien poquito, es saturación. Si sale del mismo nivel, vamos a estar en corte. Pero si está más o menos mayor, va a estar activo normal. Menos 1.48 me sale. Ya, puede pasar, tranquilo, eso es normal. Puede haber puntos negativos. Y ahora te explico más o menos por qué. Ya. Entonces, como este valor nos dio negativo, ¿qué podemos decir aquí?
pues lo normal o lo ideal sería decir que físicamente, o sea, no es físicamente posible esto. No puede haber un valor negativo, ¿no? Pero en muchas actividades esto así que llega a dar. Esto significa que ya de entrada esto entró en saturación de golpe, o sea, si el valor es 0,2 para entrar, ya con este dato están saturados, además no poder. Así que la región es saturación. En casos reales no ocurre, pero en ejercicio sí ocurre. Ahora, de la misma forma, hay que aplicar para el siguiente ejercicio, para el caso B. Vamos a hacer rapidito ese caso, ya que vamos a copiar y pegar nomás y cambiar un dato. Bueno, en realidad no hay que cambiar muchos, hay que cambiar todos los datos. Bueno, lo copié todo. A ver, vamos a copiar esto y cambiamos los finales. Ya con eso lo dejamos aquí. Aquí. Pegamos esto. Ahora vamos a borrar. Está muy grande esto. Vamos a borrar el 250. También esto va a cambiar. Esto también va a cambiar. Esto va a cambiar. Esto va a cambiar. Y el resultado final va a cambiar. A ver, ¿qué tenemos? 100. Vamos a trabajar con 100. Así que aquí va a ser 67.64. 67.44, ¿no? No, 64. 64. Ya. Ahora eso multiplícalo por 100 nuevamente. Te cambia. 6.91. Esto te da 6.91. 16.91. 16.91. Sí, Ya. 0.01691. 0.01691. Ya. 91. Pero de todas formas te va a decir 91 más, tío. Está bien. Ya, ahora eso último, multiplicarlo por la sumatoria en 910 más 150 y luego, bueno, lo resta en la fórmula esta. 18 menos. Vamos a ver cuánto sale. Según yo debería. A ver. 18 menos 910 más 150 por 0.01691, que vendría a ser lo mismo. Menos 10 me sale. Menos 10.07. Menos 10. Ajá. Otro saturado. Está difícil ese ejercicio. No sé. Sí, esta me da un poquito. Sigo viendo si de verdad va a funcionar esto análisis para eso. Ahora vamos a hacer una cosa, de todos modos, voy a intentar hacerlo aparte. Y ya mañana, Ya, si encuentro una solución más viable o si veo más o menos cuál es el error, si es que hay error, ¿no? ya. O si sale lo mismo, vamos, está bien. Voy a usar otra fórmula. Y mañana continuamos con el resto del ejercicio, que vendría a ser el 4, 5 y el 6, donde el 6 va a ser tedioso, ya lo estoy viendo ya. El 5,
Bueno, el 4 es similar, literalmente, que es el mismo, solo que con otro ejercicio y una resistencia más, así que va a ser similar. Sí, así que sí, voy a buscar eso, voy a dejar la barra ahorita, antes que me olvide.